muchas gracias por tener unas palabras con nosotros. ¿Qué me pueden contar de la muestra que se inaugura en el día de hoy? Bueno, la muestra se llama Figari, mito y creación y explora aquellas series de pintura menos frecuentadas por el público argentino, que conoce como el uruguayo sobre todo los candombes y la pintura de las danzas tradicionales. Queríamos traer a la Argentina una obra que no esté tan vista y que refleja también otras preocupaciones filosóficas de Figari, que no las meramente evocativas de un pasado colonial, sino también de otra índole, que muestran realmente la riqueza creativa del maestro Figari y su gran poder de fabulación, porque son pinturas muy narrativas, ¿no? Cada cuadro nos está contando una historia. Esa es el núcleo central, la idea central de esta exposición. 20 años de la última muestra de Figari en Argentina. ¿A qué creen que se debe, que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Desde la última muestra? ¿Hay cierto olvido de contenido ideológico quizás o qué se debe? No, yo lo atribuyo simplemente que esa era cercanía. En nuestros países en la América Latina a veces es mucho más difícil elaborar proyectos en común que con Estados Unidos o Europa, que tienen otra fuente de financiamiento, pero lo estamos haciendo. El director del Museo Figari, Thiago Roca, también curó la muestra Nostalgias Africanas en el Museo de Arte de San Pablo el año pasado, que vino al museo, y aquí tanto el Museo Figari como el Museo Nacional de Artes Visuales forman parte de la Dirección Nacional de Cultura, que tiene como prioridad esta colaboración y cercanía. Una muestra de Figari en Brasil también. ¿Qué diferencias hay hubo desde la curaduría con esta? La muestra en Brasil, que se tituló Nostalgias Africanas, se refería básicamente al tema de la negritud y cómo Figari abordó la recuperación, el rescate de estas colectividades negras en el Río de la Plata, y se centró básicamente en esa peripecia. Esta es una muestra con menos obras que la de San Pablo y que estuvo también en el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿verdad? Sino que es una muestra más reducida en número, pero a su vez está como concentrada porque muestra muchas series muy diferentes, que, como decía Enrique, interpelan también nuestra noción más clásica de Figari, nuestra recepción que hemos hecho como sociedad. Interpelan porque nos muestran otras facetas y otras preocupaciones. Esa es la diferencia fundamental. Figari, bueno, se dice que pintaba algunas escenas de memoria mientras estuvo en París, ¿no? De candombe y demás. ¿Conocen si él tuvo relación estrecha con la comunidad afrodescendiente en algún momento que le permitía luego abordar estas obras? Figari es muy ambiguo cuando hace las declaraciones. Por un lado, a veces dice que de niño contempló algunos candombes rituales, y por otro lado dice que tenía conocidos, una empleada negra que le contaba cosas y que cuando él tamborileaba no se podía resistir a bailar. En realidad, lo que es claro es que si él no lo vio presencialmente, se documentó muy bien, porque dejó tanto para el tema de los candombes como el tema de las danzas tradicionales, porque hoy en día los estudiosos, los historiadores, pueden reconocer las danzas por las posturas y los ropajes de estos cuadros. Entonces, si non è vero è ben trovato, ¿no? O sea, si no es cierto que las conoció directamente, lo cierto es que nos legó un documento que tiene su cuota de fantasía y de libertad, pero que es fiel en esencia a la historia. Bueno, la última y los dejo. ¿Se conocen estas obras? ¿Hubo muestras similares en los museos departamentales en Uruguay? Sí, pienso que
que ha circulado, pero eso Tiago mejor que yo, ¿han integrado exposiciones en el Uruguay? Creo que sí. Ha viajado a Corimbo, una muestra. Hay una muestra itinerante que realiza el Museo Figari para difundir el legado. Sí, estas en particular, no todas. Algunas sí han estado en el interior. Figari es un artista muy bien representado en las colecciones públicas. Hay museos del interior que tienen Figari, Museo de San José, Museo de Mercedes, Museo de Salto, y por lo tanto se conoce, pero han habido también muestras. No sé, no te podría decir si todas estas obras, algunas sí. Yo una cosita sobre la pregunta anterior que me quedé pensando, creo que eso, tanto Pedro Figari como Rafael Barradas, cuando llega de España, que se le encarga por el centenario, o la emergencia, siendo un país tan joven, el Uruguay, siendo un país tan joven el Uruguay, tanto Rafael Barradas como Pedro Figari construyen esas memorias y esos recuerdos de la patria vieja, ¿no? De alguna manera la construyen y nos obligan a todos nosotros a pensar la patria vieja como la pintaron los artistas. Así que eso también es muy interesante de tener en cuenta. Pablo Tiago Roca, Enrique Aguerre, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. A ustedes, gracias. Entonces, estamos con la ministra de Educación y Cultura. Muchas gracias por acercarse a hablar unos momentos con nosotros. ¿Qué me puede contar de la muestra de Pedro Figari que se inaugura hoy acá en el Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina? Bueno, realmente es una gran satisfacción poder representar al Uruguay en un momento tan significativo como este, en donde hay cuadros de Pedro Figari que son muy poco conocidos también en el Uruguay, como es todo lo que él pintó sobre los juegos, todo lo que pintó sobre la prehistoria con paisajes actuales. Es más conocido sus pinturas del candombe, de las sociedades que de alguna manera segregan a las personas y que como la nuestra tiene todavía hasta hoy una deuda con los afrodescendientes. Figari lo salda de manera magnífica, pero además de eso es un pensador muy importante para la historia del país porque crea la Universidad del Trabajo del Uruguay, que como decíamos da títulos de no universitarios, pero que hace 5 años se crea la Universidad Tecnológica, que es hacer realidad el pensamiento de Figari. Y nos deja la lección de un hombre que luchó contra su tiempo, siempre haciendo visible a los invisibles, dándole a través de la pintura voz a los que no la tenían, pero teniendo sueños que quizá en su momento histórico de paso por este mundo no se cumplieron, pero que la historia los retoma y después se hacen realidad. En relación a lo que viene diciendo, vemos que el movimiento cultural en Uruguay en los últimos años ha crecido exponencialmente. Sin ir más lejos, en estos días tenemos esta muestra. Hace 2 días estuvimos en el Centro Cultural Kirchner, donde se presentó la Orquesta del Sodre, con lo cual incluso está trascendiendo, por supuesto, la frontera de Uruguay, pero se ha dado no solamente en cuanto a la cantidad y calidad de espectáculos, sino también en la repercusión que ha tenido en el público en Uruguay, moviéndose hacia la cultura. ¿Por qué cree que esto ha sucedido? ¿Qué es lo que ha hecho esto posible que está sucediendo ahora? Bueno, creo que todos los que ocupamos cargos públicos tenemos la responsabilidad de promocionar la cultura y los artistas de nuestros países. Hemos coincidido que también en la Argentina el mercado de industrias creativas tuvo como país invitado al Uruguay. Por lo tanto, hemos apoyado a todos aquellos grupos de artistas y artesanos que han venido
venido al Uruguay, que han venido a la Argentina desde el Uruguay para poder comercializar su creación. Uruguay tiene una ley de protección al artista, vinculándolo fuertemente a la necesidad de que pueda vivir de sus obras y que tenga acceso a la seguridad social. Queremos mantener eso, que la gente pueda vivir del trabajo que ha elegido, y el trabajar por el arte y el trabajar haciendo arte es un trabajo que debe ser remunerado y que se tiene que poder vivir de él. Así que hemos estimulado en la medida de lo posible en nuestro país el respeto a la creación y la industrialización de la creación. Y esa la satisfacción que tenemos, que hay más de 180 uruguayos procurando hacer negocios, una palabra que antes a veces podía sonar distorsiva para los creadores, pero que es una necesidad, y que creemos que el mercado de industrias culturales hace que los artistas sean mejor conceptuados, y esta oportunidad la valoramos muchísimo. Claro. Hay elecciones presidenciales este año en Uruguay. Un poco en relación a eso y con esto que estábamos hablando del gran presente, ¿cómo ve el futuro de la cultura en Uruguay? Bueno, no lo puedo despegar el futuro de la cultura de lo que han sido los gobiernos del Frente Amplio, pero mi visión, sin lugar a dudas, en ese sentido, desde el punto de vista político, va a ser sesgada y apasionada. Yo creo que el Frente Amplio va a seguir gobernando y tiene en su programa una apuesta muy fuerte a la cultura. Tenemos en debate dentro de nuestra fuerza política un proyecto de ley de derechos culturales muy interesante, y esperemos seguir apostando mucho más al desarrollo de los creadores uruguayos. Muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar para cerrar la nota? Bueno, creo que tú eres muy buen periodista, y creo que en realidad mañana nosotros nos vamos para la elección interna, pero después seguiremos trabajando de cara a octubre, donde queremos en el Uruguay consolidar el gobierno del Frente Amplio con figuras de la renovación del Frente, así que estamos muy contentos. Bueno. Muchas gracias por haberse acercado a hablar unos momentos con nosotros, y felicitaciones por la muestra realmente. Muchas gracias a ti.